Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el valor de las palabras. Porque para nosotros las palabras tienen su valor, tienen su contenido y su continente, como siempre les decimos. Las palabras tienen un sentido, las palabras tienen un propósito, las palabras también tienen un objetivo. Las palabras muchas veces deseamos que tengan, aunque sea esa Ítaca, en donde en medio de naufragios sabemos hacia dónde queremos ir. El valor de las palabras, de saber ese qué pasa con lo que nos pasa, qué pasa con lo que pasó, para algunas cosas no repetirlas en este presente, para consolidar un presente y un futuro. Por eso que tratamos de tener un espacio en donde haya valor, y ese valor sea el valor de las palabras. Buenas tardes, bienvenidos a El Valor, tu valor, nuestro valor, el que intentamos darle a las palabras, el valor de las palabras. El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y obviamente aquí estamos, FM 94.9, allí en el dial, en la 94.9. Vos nos encendés y nosotros estamos presentes. Sí, ese dial en el cual nosotros te decimos que tenemos cobertura, siempre te digo en gran parte, porque en algún lugar de capital podés tener interferencia, pero gran parte de capital, zona norte, zona sur, zona oeste, a través de la 94.9, vos, tachero, tachera, colectivero, colectivera, camionero, camionera, nosotros nos hacemos presentes. Allí estamos y mantenemos esta antena con esta potencia en donde hemos derribado muchísimas interferencias. ¿Para qué? Para que vos puedas estar y hacer un verdadero nosotros, hacer un verdadero nosotras al respecto. También tenés la plataforma, dijimos, tenemos antenas, tenemos potencia, tenemos cobertura, tenemos dial, vamos con lo que se viene, que es el streaming. Tenemos streaming y plataforma que es www.fmradiocristal.com.ar, www.fmradiocristal.com.ar. Allí nos estás escuchando en vivo. Si no, nos podés ver en vivo en la misma plataforma. Tengan en cuenta algo, si ponen play escuchar y después ponen play a vernos, porque la encuentran luego, van a tener un eco. El eco es producto de que colocaron en los dos play. Cuando encuentran el canal para vernos, saquen el play de radio, ¿sí? Ahí tenés radio en vivo, tenés para vernos en vivo con Twitch TV, tenés redes propias, tenés un portal de noticias con un equipo de periodistas a nivel nacional, internacional, economía, deportes. Vamos a cubrir toda la Copa América también, así que sumate, y una navegabilidad hermosa. Vinculado a las redes tenemos lo que es la topetitud para nosotros, Instagram, FM Radio Cristal 94.9, porque hay muchísimos oyentes que se van sumando permanentemente sin compra de seguidores. Twitter, FM-Radio Cristal, Facebook Radio Cristal. Y si no, también tenemos canal de YouTube. ¿Por qué? Porque nos pueden estar escuchando y no viendo. Entonces, si nos querés ver, lo podés hacer por medio del canal de YouTube, que es en la lupita Radio Cristal 94.9. Radio Cristal 94.9. Y si no, también tenés la posibilidad de bajar la aplicación. Y si te digo bajar la aplicación, es FM Radio Cristal 94.9, directamente como FM Radio Cristal. FM Radio Cristal, bajás la aplicación. FM Radio Cristal, bajás la aplicación en todos tus aparatos celulares, en Google o en Play Store. Continuamos con más El Valor de las Palabras. El valor de las palabras te presentará las políticas de Estado puesta en juego.
Y aquí estamos, obviamente, el valor de las palabras, ya te dije todas las vías, ya te dije todas las posibilidades, ya te dije dial, ya te dije streaming, ya te dije redes, ya te dije absolutamente todo. Y llegó el momento de presentarlo a él, mi co-conductor, y ya está el primer entrevistado y viene la segunda entrevistada. Te digo que esto es una cosa maravillosa. Hoy vamos a tener un extraordinario programa con ellos, verdaderamente. Un placer, como siempre, y desde siempre. Mi co-conductor, él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Alejandra, las presentaciones por favor para nuestros dos invitados, porque tenemos a un legionario y a una valquiria, verdaderamente. Nadie más indicados que ellos para hablar. Hoy sí se justifica un feriado, porque vamos a... Lo del 14 de junio no es conmemorar, pero sí conmemorar a los caídos y a los que resistieron la última resistencia, a todos los que estuvieron en Malvinas. Y se concatena nada menos que con la figura de alguien que peleó las Malvinas del Norte, que era nuestra frontera, que fue don Martín Miguel de Güemes. Y creo que no hay una persona más indicada que César Trejo, que no solamente es veterano, no ex combatiente o sigue combatiendo, sino que sigue siendo un importante baluarte del pensamiento nacional, el cual ejerce constantemente en la Universidad de Lanús y en otros tantos. Inauguraron ayer un mural, ¿no? Bueno, ahora nos vas a comentar, César. Y si hablamos de la Universidad Nacional de Lanús, hablamos de director del Observatorio de Malvinas en la Universidad Nacional de Lanús y tanto más. Estamos con él aquí en el piso, en un feriado. Aparte se me vino con un saco, una cosa extraordinaria. Estamos con César Trejo. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. No es de los que se disfrazan de veteranos. Es verdad. Y de eso estoy hablando de ciertas autoridades, ¿no? Al payaso que nos gobierna y a su ministro de Defensa. No, él no necesita ponerse, no. Todo lo contrario. Él lo lleva en el corazón. No, porque es un veterano de verdad. De la misma manera que General Brown con aquel trabajo, no se disfraza de general de la nación ni nada por el estilo, porque hay boludos que son generalos que no pelearon, pero ni siquiera jugando al TEC. Me refiero a algunos que a favor de este gobierno, ¿no? Retirados, muchos de ellos me los tuve que fumar en el círculo militar, bueno. Pero no, él es un hombre del campo nacional, verdaderamente. No voy a agregarlo de popular, porque si son nacional necesariamente no existe una nación sin pueblo. Bien. ¿No? César, preguntarte, ¿qué se conmemora hoy? Ahí está. Hoy conmemoramos la muerte del único general que murió en combate en toda la historia de la defensa de la patria. El único general que murió en combate. Mirá qué detalle, ¿eh? Qué bueno que lo remarques. El general Martín Miguel de Güemes fue el único general muerto en combate. ¿Qué legado nos dejó para vos? Y todo, porque si uno lo mira desde la perspectiva histórica, realmente la empresa sanmartiniana era una aventura y una locura irresponsable en términos de asimetría. La Argentina no tenía, digamos, todavía ni Estado, ni ejército, ni nada. Tenía solamente un pueblo con vocación de ser libre. Y ese pueblo con vocación de ser libre construyó de la nada, junto con el genio militar y estratégico y político de San Martín, un ejército que en la frontera norte tuvo un ejército de gauchos, una guerra de guerrillas frente al matungo, a los godos, como les llamaba el general San Martín, haciendo guerra de guerrillas, y tuvo un general de esa guerra de guerrillas que fue el general Martín Miguel de Güemes. Por lo tanto, y además un hombre esencial en el pensamiento sanmartiniano. O sea, si había un lugarteniente fundamental para San Martín, ese fue Güemes. Bien. ¿Y el legado para hoy? Bueno, todo legado histórico es un legado para el hoy, para el presente, porque la historia no tiene sentido como un arcón de recuerdos o un anticuario de viejos hechos que nos solazan, sino que tienen sentido en tanto y en cuanto los sepamos bien usar para el presente. Y en el presente acá hay
evidentemente también estamos frente a una situación geopolítica internacional A eso apuntaba. muy complicada. Muy complicada, pero también con posibilidades. Depende cómo uno lo vea. Estamos en una crisis de un modelo unipolar, de una hegemonía protagonizada durante 3 décadas, 4 décadas, casi excluyentemente por los Estados Unidos de Norteamérica, y nos vamos en una nube geopolítica probablemente a un modelo multipolar donde potencias, sobre todo asiáticas o euroasiáticas, están desafiando ese modelo unipolar. Y en este momento tan particular, la Argentina ha optado, o el gobierno argentino actual ha optado por la rendición incondicional a uno de las potencias que está siendo obviamente cuestionada en su hegemonía unipolar, que es Estados Unidos. Desde hace muchos años, especialmente creo desde el 1976, que se dio el golpe cívico-militar, y 2 años antes la muerte del general Perón, la Argentina perdió su proyecto político, geopolítico soberano, y lamentablemente ningún gobierno lo retomó hasta la actualidad. El modelo peronista fue un modelo de una Argentina industrial, paulatinamente integrada a su destino sudamericano y latinoamericano. Ese era el proyecto también de construcción, primero del ABC y luego de los Estados Unidos de América del Sur, como los llegó a llamar el general Perón. Y digamos en el marco de lo que era los estados continentales industriales, que lo había definido primero el geógrafo Ratzel a principios del siglo XX, luego lo toma también el Barón de Río Branco en Brasil, lo retoma el general Perón a mediados del siglo pasado y lo enuncia claramente un gran argentino oriental, Alberto Metol Ferré, inspirador de, entre otros muchachos, de Jorge Bergoglio, Pepe Mujica, amigo y compañero de Amelia Podetti en su perspectiva geopolítica, de Arturo Jaureche, Jorge Leonardo Ramos. Bueno, la Argentina perdió ese rumbo y navegó en las aguas de la construcción de un modelo político que estamos viviendo hoy en plenitud en todo Occidente y que también se repite acá, que es la falsa división, que en realidad son cómplices de un modelo liberal, neoliberal, anarco-libertario y demás, por un lado, y del progresismo socialdemócrata por el otro, que es una gran trampa política que navega en todo Occidente y que, lamentablemente, gracias a la complicidad de los políticos locales, hemos caído destruyendo a 2 grandes movimientos nacionales originales que había parido la Argentina, que era el radicalismo a principios del siglo pasado y el peronismo a mediados del siglo pasado. Y lamentablemente hoy estamos sin rumbo, y el único rumbo que ha tomado este gobierno es el de la servidumbre de la potencia anglo-norteamericana junto con Israel, en un camino obviamente de absoluta servidumbre y de entrega total de las riquezas argentinas y de sometimiento a la pobreza y a la esclavitud por parte de la mayoría de los argentinos. Clarísimo, César. Te voy a pedir, Daniel, si me podés dar un poquitito más de volumen solamente a mí, porque estoy media mal de la garganta. Y acá César está saludando, ahora sí, está saludando en un corrimiento mínimo de cámara a ella, que ya está con nosotros, periodista, investigadora, difusora de Causa Malvinas. Estamos con Silvina Batallanes. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo tardes. te va? Muchas gracias por la Has invitación. llegado. Llegué por fin. Un Que es día lo feriado. importante. Era difícil atravesar la capital. Exactamente. Silvina, escuchando a César, Sí. ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó con lo que dijo? Estoy totalmente de acuerdo. Y estoy muy triste o enojada porque lo que me pasa a mí, que soy como una difusora de la causa Malvinas, veo que una gran parte de el marco nacionalista o los malvineros están todos detrás apoyando este gobierno y todo lo que están haciendo.
Y me parece que ahí también se generó una división, otra grieta que nos llevaron a que la gente que levanta la bandera de Malvinas, al mismo tiempo levante la bandera de este gobierno. Exacto. Bueno, justamente se habla de que la votación en la Antártida y de Paz dio para Javier Milei al respecto. Sí. ¿Qué pasó con lo que pasó y en eso qué influye en lo que pasa? Influye muchísimo porque en un, digamos, porque es como si estuvieran colonizados mentalmente. Tienen a todas las fuerzas militares de seguridad en una especie de placebo que yo lo considero que lo hicieron a través de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Qué interesante, placebo, qué interesante. Sí, porque ella se muestra como una nacionalista, se pone la escarapela, hace todo lo que hace un nacionalista de campanario y habla o chapea, como lo digo yo, con que es hija de un veterano de guerra de Exacto. Malvinas, y también para los que les gusta el del Operativo Independencia. Y en realidad es todo como cotillón. Porque Silvina, para los que Es no que lo para saben, ellos ¿qué es el esa fue la operativo verdadera Independencia? guerra. Aguárdame. Tucumán. ¿Cómo? Malvinas fue con un adversario ocasional. El enemigo era otro. Sí. El enemigo estaba en Tucumán, era el comunismo, bueno, Sí. boludeces así, ¿no? Basta escucharlo un poco a este muchacho Casanseu que cobra pensión de veterano de guerra, ¿viste? Como él. Bueno, sí, sí, pero no es gracioso porque justamente la vicepresidenta, no olvidemos lo siguiente, ella es egresada también de la Escuela de las Américas, Sí. donde egresó, bueno, una pareja que yo lo llamo el secreto de la montaña, que es Laje Citonal y Márquez y Laje, Sí. que son siniestros que inventaron en este libro de la nueva izquierda, etcétera, etcétera. No descubrieron la pólvora ni nada por el estilo, ¿no? Es un discurso, entonces ellos rechazan el color verde por el verde abortista, pero les encanta el verde, el Falcon verde, Sí. sin patentes, ¿no? Estoy haciendo obviamente una tontera, pero es un poco, porque ellos tienen un pensamiento absolutamente no dialéctica, sino binario, y que ha llevado a que muchos, inclusive decentes combatientes, se manejen, o veteranos, con ese criterio binario, ¿no? Y aparte lo del verdeo, que el Sí. pensamiento en este momento lo estaba planteando mi querida y gran César Trejo, ¿no? Es un proyecto de nación soberana, de Estado-nación contra un globalismo, que no lo enfrentamos nosotros solamente, ¿no? Otros países más. Mirá qué interesante, él citó el proyecto del ABC, y el ABC era Argentina, Brasil y Chile. Qué concepción geopolítica fenomenal, ¿no? No se dejaba de lado a Chile, mientras que cierto nacionalismo de Campanaria dice, el enemigo es Chile. No. Cuidado porque le hacemos al juego. Sí, ahora estamos con a los Gran paneles Bretaña. solares y Chile. Claro. Con Boric y lo que ha anunciado. Ah, Vos con lo de hablaste Boric, sí. del operativo Independencia. Sí. Háblanos de qué hablamos cuando hablamos de El ello. operativo Independencia fue de un operativo que se hizo para terminar con el accionar subversivo durante el último gobierno peronista, por lo menos para mí, de Isabel Perón. Vos sabés que muchos me dicen que el último gobierno peronista fue el de Isabel Perón. Y hasta donde yo sé, hasta donde pude ¿Vos opinás aprender, lo mismo, pero César? Son Me las parece lo chicas de mismo. Diego Macieri, lo estoy diciendo en broma, obviamente. ¿Vos opinás lo Macieri, mismo? encantado. César, ¿vos opinás lo mismo? Sí, ¿El último que- gobierno peronista fue el de Isabel? Sí, efectivamente, porque el gobierno de Menem ascribió al neoliberalismo y los gobiernos kirchneristas se asumieron la agenda globalista fundamentalmente. Exacto. Y en realidad ninguno de ambos gobiernos que se sucedió, que entre los dos o entre los tres gobiernos suman casi 30 años, más de 30 años, fueron hacia el fundamento esencial del peronismo, que era, lo definía su conductor, un proceso de emancipación nacional. Ni la justicia social ni la independencia económica, al contrario, profundizaron. Yo recomiendo siempre a aquellos incautos que todavía creyeron, digamos, en la condición peronista del kirchnerismo, que lean un libro de Rodolfo Halliburton,
está lo pueden googlear y está en el marco de la web, que se llama Radiografía de las Corporaciones Económicas 2003-2013, la llamada década ganada, y ahí van a ver que el proceso de extranjerización y concentración económica durante la década del kirchnerismo, llamada década ganada, en realidad fue la profundización al extremo de las políticas liberales del menemismo. Todo lo demás, supuestamente el desendeudamiento, la recuperación del patrimonio público, fue una farsa, una mentira, y se consolidó el hambre y la pobreza de multitudes al margen del sistema económico, creando una enorme economía negra que de alguna manera provocó el hartazgo de ese discurso vacío del kirchnerismo, que hoy tengamos como presidente a un tipo que se declara admirador de Margaret Thatcher, que se alinea a la OTAN, que pretende entregar todos los recursos económicos vía el RIGI, a las grandes corporaciones, las grandes oligarquías internacionales del dinero, para que se apropie de los grandes recursos estratégicos de la Argentina. Pero hay que ver que Milei no nace de un repollo, y me pareció muy interesante el concepto de placebo. Me encantó, por eso lo rescaté. No es cierto que todos los veteranos ni todos los militares, pero hay una porción importante que también, hartado del ataque sistemático a las Fuerzas Armadas, que fue de alguna manera encubierto, fue una maniobra del imperio para desarmar a la Argentina materialmente y no tener proyecto de defensa nacional, sin duda alguna lo encarnó fundamentalmente el progresismo, el ataque sistemático, y esto llevó por repulsión a un montón de sectores nacionalistas o vinculados a las Fuerzas Armadas a trincherarse a alguien que les dijo no, yo los voy a reivindicar. Pero es imposible reivindicar a las Fuerzas Armadas cuando uno se somete al enemigo. La Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados ocupados o bajo amenaza de ocupación por la OTAN, y este gobierno ha pedido el ingreso casi pleno a la OTAN. Y le ha permitido y ha convalidado que esos 3 millones de kilómetros cuadrados que están robándonos, junto con sus riquezas, sus bienes naturales y demás, a los argentinos, sea convalidado por estas medidas políticas. Por lo tanto, cualquier mascarada, cualquier cotillón, como decía Silvina, de nacionalismo se desvanece rápidamente, como se desvaneció el carácter supuestamente nacional de la actual presidenta del Senado de la Nación, con la convalidación por su voto en desempate hace pocos días de la entrega de los recursos de la Argentina, del sometimiento de la Argentina. Ahí se desvanece cualquier sueño de dignidad nacional. Y si una nación y una Argentina no tiene dignidad, su ejército, sus Fuerzas Armadas, menos, porque la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas está directamente relacionada con el grado de dignidad y independencia que tiene la patria a la que supuestamente defiende. La ley bases, ¿qué genera, Silvina, en lo que tiene que ver con el aspecto Malvinas? Y lo que acaba de decir César, porque es la entrega total de todos nuestros recursos. Y la entrega de la producción, lo que nosotros tendríamos que hacer acá para las empresas que pueden invertir más de 2.000 millones de dólares, creo. Que casi ningún empresario, salvo los que están digamos ligados a los negocios con el Estado, que claro, ya sabemos quiénes son, no hay empresarios que tengan esa cantidad de dinero. Entonces lo que hacen es abrirle las puertas a las corporaciones extranjeras para que puedan producir acá, traerse incluso a sus empleados, y que no podamos manufacturar nada. Eso es una entrega total de la soberanía argentina. Ahora, Silvina, ¿cuál es el presente y el futuro a nivel Malvinas, teniendo en cuenta este encuadre geopolítico del presidente? Yo lo veo muy complicado. Yo realmente lo veo muy complicado. Con esto que está pasando, le falta... O sea, me parece que cuando defiende a Malvinas lo dice porque le dicen que tiene que decir que las Malvinas son argentinas, como en el discurso que hizo en 2 de abril, que fue muy lindo el discurso, hasta que al final, en vez de decir viva la patria, dijo viva la libertad, carajo. Sí. Pero tampoco lo hizo convencido. Sí, lo hizo porque le han dicho que... Tiene derecho a hacer lo que hace en Malvinas, porque las Malvinas están administradas por los británicos.
Es lo mismo que a mí me intrusan en el departamento. Yo digo, sí, pero los que intrusan por lo menos me limpian el palier. Es un disparato así, es decir, tácitamente. Esto me hace acordar también a Macri, que es verdaderamente el poder detrás del trono, cuando dijo, yo no entiendo las cuestiones estas de soberanía. Somos un país muy grande, no tenemos problema de territorio como Israel. Y Malvinas sería agregar déficit. A lo que yo me acuerdo que me escribí un artículo que me trajo un disgusto cuando le dije, mirá el déficit, hijo de puta, lo trajiste vos y el chorro de tu padre cuando les estatizaron la deuda. Entonces así, claro, ese es el déficit. Yo te tengo que bancar a vos. Muy bueno el recuerdo que tuvo recién referente a un autor nacional, César Trejo, pero yo quiero recordar también a alguien que tuvo participación en ese sector de la juventud maravillosa. Le costó mucho, le costó cárcel, sufrimiento, tortura, la muerte de una hija, todo esto. Estoy recordando a Jorge Rulli. Sí. Y Jorge Rulli la alertaba constantemente, inclusive a lo que era todo el problema del proyecto también de explotación, o sea, de sobreexplotación de la tierra, porque estamos hablando justamente cierto progresismo que dice, yo por ese viejo de mierda no pongo un mango, me refiero a Cristina hablando de Perón respecto al monumento, y reivindicando, bueno, esa, pero vieja y Jorge Rulli, porque esa sí es verdaderamente una cosa, los demás no, muchos que se murieron en la cama, ¿no? Como el pelado Perdía, ellos vendieron a su propia gente. Entonces estoy tratando de recordar y rescatar a esos verdaderos militantes que hubo, ¿no? Por la honestidad intelectual y personal obviamente, pero intelectual que tuvo Jorge Rulli. Es interesante porque es una buena contestación a todos esos pseudo progresistas, ¿no? Que siguen interpretando todo esto como el fascismo. Me hace acordar a alguien que preguntó el otro día, bueno, pero digamos, muchachos, a la Argentina, ¿a quién le conviene? ¿Macron o Marine Le Pen? Porque ahora, viste, a Marine Le Pen nos la quieren poner como el monstruo fascista o algo por el estilo. Bueno, sí, pero sin embargo todos los países del mundo y también Marine Le Pen es nacionalista. Ajá, mira Meloni, por ejemplo. Giorgia Meloni. Mira Meloni cómo lo saludó y le paró el carro también a Macron. Sí, pero hay que volver es absolutamente nacionalista y ella dijo, nosotros somos un peronismo europeo. Sí. Es decir, se cayó la Unión Soviética. Somos nosotros un peronismo europeo que no solamente nacionalista, sino con una participación firme del Estado y de los trabajadores. Perdón, Sí. César, ibas a Sí, agregar. yo, dudo de eso. Yo creo que también hay una maniobra de pseudos nacionalismos en Europa que vamos a ver qué deriva tienen, pero que Obviamente, yo también hasta el estoy en la momento están expectativa. sirviendo al capital financiero transnacional. Se están poniendo a la cola de una estrategia de fragmentación de Europa. Lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, de alguna manera, es algo que ya... Hoy este fin de semana estaba leyendo a un gran pensador del enemigo, es Zbigniew Brzezinski, que estableció allá, a fines de la década 90, estudiaba, dijo, el gran tablero mundial, ahí anticipaba lo que iba a ocurrir con China, lo que iba a ocurrir con Ucrania. Bueno, y eso es lo que estamos asistiendo hoy. Fue el creador de la Trilateral Commission, es decir, la generación de un ala pseudo progresista para establecer de alguna manera un equilibrio político entre neoliberales y socialdemócratas para que nada cambie. Claro. Porque ambos polos están dominados, como pasa en nuestro país desde la muerte del general Perón, que o socialdemócratas como Alfonsín o el kirchnerismo, o neoliberales como Menem, Macri. Estoy recordando la actualmente primavera Milei. francesa con Daniel Cohn-Bendit. Exactamente. Entonces, se dieron vuelta así, ¿no? Pero todos son tributarios. Fíjense, ¿no? Que el mismo... ¿Cuál es el sujeto político del progresismo? ¿Y cuál es el sujeto político del anarcolibertarismo? El mismo, Claro. el individuo. El individuo, sí. Sí. Mi cuerpo, mi decisión es tan anarcolibertario como viva la libertad, carajo, que dice Sí. el presidente. Porque, Es más, el individuo es un cuerpo. exactamente. Entonces, me parece que acá lo que debemos recuperar es salir de la trampa de este binarismo, como lo llamaba Pepe, que es con lo más correcto, no dialéctica, Pues sino binario, binario, no, donde o te pones de un lado o te pones del dialéctico. otro. Y afortunadamente, la Argentina tiene una doctrina que hay que recuperar, que es ni más ni menos que recuperar el pensamiento estratégico político, que es la doctrina justicialista. Eso lo ven hasta pensadores extranjeros. Estamos hablando de uno que
su compromiso le costó la vida de la hija, pobrecito. Me refiero al ruso, Alexander Dugin, ¿no? Me van a decir, este era un comunista y nada por el estilo. Él vino al argentino y quedó deslumbrado, no con la figura de Perón, sino cuando lee el corpus doctrinario de Perón, él quedó deslumbrado. Es decir, que digamos que esa Europa que nosotros miramos, ese hemisferio norte, todo esto, ellos mismos se dan cuenta de que existe algo absolutamente original e independiente, ¿no? Hay que leer las declaraciones de Alexander Dugin al respecto. Hay que acostumbrarse. Es decir, muchachos, ustedes tienen, porque él mismo se les llama la atención, que vienen a buscar si ustedes mismos tienen este corpus. Bueno, hay que recuperar el pensamiento estratégico, es decir, hay que volver a Perón. Sí, pero pensar la realidad más allá de las coyunturas, los tacticismos y las miserias que nos quieren imponer todos los días como cuestiones de discusión. Y Malvinas nos da eso, nos brinda la oportunidad de pensar en grande, de pensar a través de la historia, de pensar porque el pensamos destino estratégicamente con Malvinas. Pensar estratégicamente, hay que Y recuperar esa mirada. Claro, y lo tiene que recuperar eso, la dirigencia política, lo tiene que recuperar los jerarcas o los cuadros militares, lo tiene que recuperar el conjunto del pueblo. Perón explicaba con palabras sencillas grandes problemas geopolíticos internacionales. Por lo tanto, nosotros debemos recuperar y terminar con esas discusiones cotidianas que nos envuelven en estupideces que no nos llevan a ningún lado. Nosotros, la Argentina, la inmensa mayoría del pueblo argentino tiene todavía en su devoción a la causa Malvinas, ¿qué está diciendo? Que quieren ser un país, parte de una comunidad nacional, unida, libre, soberana, donde impere la justicia y la equidad. Eso es lo que siente la mayoría del pueblo. César. Una hermandad continental, ¿no? Con un criterio de hermandad continental, no de nacionalismo parroquial ni nada por el estilo. Todo lo contrario, es decir, Malvinas es una causa que decía Jauretche que somos nacionales, no nacionalidad, porque los nacionalismos nacionalismos también tienen esa dependencia. ¿Cómo se puede ser nacionalista pro germanófilo, nacionalista pro fascista? Nosotros, son procesos europeos esos. Nuestro nacionalismo es sanmartiniano, es artiguista, es güemesista, es decir, es la verdadera patriotas que tuvimos nosotros. No necesitamos César, patriotas ajenos. Vos dijiste volver al peronismo. ¿Y el peronismo dónde está? El peronismo está en el corazón del pueblo y en la cultura popular, no en sus dirigentes. La mayor parte de sus dirigentes es una manga de arrastrados, traidores, sirvientes y corruptos. Y por eso mismo, lamentablemente, para terminar con esa farsa, votaron cualquier mamarracho. Pero lo que debemos es ir al corazón de eso, que está en la doctrina y en actos concretos que se pusieron en práctica en algún momento. Pero hay que volver a un proyecto nacional, no importa cómo se llame. Si no se llama más justicialismo ni peronismo, no importa, sino que encarne ese proyecto, porque todavía está en las aspiraciones del pueblo argentino. Y si no están las aspiraciones del pueblo argentino, entonces la Argentina dejará de ser y nos dividiremos en 6, 7 partes territoriales, y acá habrá un sistema de esclavitud y de hambre, como el que están instalando en estos momentos estos tipos, y demás. Pero, es decir, recuperar el peronismo lo más cercano y lo más claro que tuvo la Argentina. Pero ni más ni menos es volver al proyecto sanmartiniano, belgraniano y de independencia y de soberanía de nuestra patria. Silvina, ¿cuál es tu opinión al respecto? Estoy de acuerdo y me parece que la causa Malvinas es un buen punto para llegar a eso. Porque, por ejemplo, si la causa Malvinas es muy grande, muchos piensan que es solamente la guerra del 82. Por supuesto que es el evento más importante y reciente, pero justamente ahí tenemos un montón de ejemplos de lo que pudo ser la Argentina, digamos, en cómo se comportaron los soldados, los oficiales, los suboficiales en conjunto, cómo a pesar de que la guerra fue generada, digamos, de alguna manera como respuesta, porque yo tengo la teoría de que la guerra la empezó Gran Bretaña, pero bueno, nuestra cúpula militar fue la que dio la orden, y nada tenían que ver ellos, que eran unos vendepatria,
con los que combatieron realmente, ¿no? Que era el pueblo, que eran la muestra, o sea, en cada soldado estaba la muestra de cada individuo de todo nuestro país. Incluso había, tanto que se habla, ¿no?, de los pueblos originarios, o que, bueno, toda esta moda también que trajo el progresismo de que como si estuvieran aparte, y eso es mentira, porque en la guerra hubo un montón de muchachos que pertenecían a poblaciones originarias. Y cómo pudieron llevar adelante una gesta en las condiciones antipáticas que se llevó, porque no solamente era el clima, sino toda la mala logística, fue maravilloso. Esa hermandad que se armó ahí es lo que necesitamos como pueblo, o sea, dejar de mirar que este es de San Lorenzo, este es de River, este es evangelista, este es musulmán, este es judío, o este es peronista o radical. En determinado momento el teniente Jorge Luis Reyes, de la Fuerza Aérea Argentina, que determinadamente estaba con su Daniel. y tenía 2 soldados, uno llamado así, con esos apellidos como Calcumil, una cosa por el estilo, de origen araucana, no mapuche, de mapudunga, algo por el estilo. Le dijo, con nosotros tenemos bravos guerreros, esto, aquello, ¿verdad? Y uno le dijo, si me permite, señor, lo voy a corregir. Nosotros somos soldados argentinos. Como dice, claro, porque yo no digo, acá tenemos bravos piamonteses o algo por el estilo. Claro, porque si no es santafesino, la pampa griega, pero estos muchachos, digo, que se podrían haber agarrado la banderita esta que trajo el progresismo, pueblos originarios. Nosotros somos soldados argentinos y muy orgullosos de ser soldados argentinos. O sea, tenían esa conciencia, ¿no?, que me hizo acordar lo que sucede en la guerra al Malón, que lo cuenta el comandante Prado, cómo mueren peleando hasta el último momento 2 soldados, 2 fortineras de origen jujeño. Y lo dice con una admiración Prado. Es decir, cómo el ejército fue un factor de unificación. Bueno, justamente el Ejército de Roca, que es la conformación de nacionalidad y ciudadanía, que es contra lo que apunta este gobierno, porque justamente tenemos a una normal que pone voz de dibujita animada, y así, y está porque venga a destruir el Estado. Bueno, andá a hacer eso a Estados Unidos, te meten un palo en el culo, querido, porque Estados Unidos es un Estado-nación. Porque claro, lo interesante es que la modernidad es la que da por la conformación del Estado-nación. No, de eso, mañana tengo que hablar, mañana me filman, ¿no? Bueno, ¿qué significa la conformación del Estado-Nación y qué es nacionalidad y ciudadanía? Está en mi libro, pero lo tengo que sintetizar un poco. Pero que esto lo dicen directamente, queremos destruir esto porque queremos delegar, lo acabo de decir César. Es una cuestión de individualidad, no existe nada. Entonces, así, mi cuerpo es mío, yo puedo traficar mis órganos, yo puedo hacer tal cosa. Sí, es más o menos el que sálvese quien pueda. Porque es una carga, es decir, ¿por qué tengo que mantener este viejo de mierda? Lo puedo matar, ¿no? No sé qué festejamos el Día del Padre, porque el padre es una carga, porque el padre que edad tiene. Bueno, pero es el criterio de esta gente verdaderamente. Silvina, vos como periodista investigadora de la causa Malvinas, ¿cuáles fueron los ejes que más te sorprendieron cuando hiciste la investigación? Para mí, digamos, yo empiezo con lo que me conmueve, que es los hechos más pequeños que sucedieron en la guerra, ¿no? ¿Por ejemplo? No, las cosas cotidianas, ¿no? De soldados compartiendo un pedazo de pan entre 5. Qué lindo. O, por ejemplo, algo muy famoso que... digamos, por el nombre de quién es, que era el hijo justamente de Anaya, un oficial que se comportó con sus soldados y los que no eran sus soldados, realmente como un buen argentino, porque él con su helicóptero le tiraba las obras. El almirante, pero helicópterista del ejército. El helicóptero, exacto. Sí. Siendo el padre el que hace... Claro, él, por ejemplo, había tenido un poco antes de la guerra un accidente automovilístico y casi quedó paralítico. Empezó a hacer un tratamiento y cuando se dio la recuperación de Malvinas, él, que no le había pedido nada al padre, es más, él se fue de la Armada, se fue al ejército para no ser el hijo de... Claro, para la protección de apellido. Entonces...
le pide, por única vez en la vida, le pide al padre, le dijo: viejo, yo que nunca te pedí nada, que hagas lo posible para que pueda ir a Malvinas, porque en las condiciones que estoy puedo manejar un helicóptero. Qué fuerte. Así que eso hizo, y después tuvo sanciones porque eso, ametrallaba ovejas para que cuando veía que los muchachos estaban en lugares súper alejados y no tenían para comer. Bueno, después cuando estuvieron prisioneros se molió a palos con que le rompieron varias costillas los ingleses por defender a los soldados. Bueno, ese tipo de historia hay miles que se pueden encontrar ahora en el proyecto este maravilloso que hizo César Trejo, que se llama Voces de Malvinas, donde ves cómo era una comunidad organizada dentro de ese gran despelote y caos. Realmente se pudo hacer una comunidad organizada. Para mí eso es lo que más, digamos, yo por ese lado empecé a investigar, y después entendí que no había manera de defender la soberanía de las Malvinas sin un proyecto de modelo nacional, que es ahí donde yo llego al peronismo y digo, yo acá me instalo. Bien. Porque no hay otra cosa, realmente no existe. Por eso ahora me parece que es muy, digamos, queda en lo anecdótico levantar la bandera de Malvinas solamente entronando a los héroes o bueno, a los combatientes, sin pensar en lo que significa de fondo la patria, ¿no? Porque es muy doloroso. Yo tuve en estos días varias peleas, porque además hice un escrito contra la vicepresidenta, directamente la llamé traidora, porque levantar la bandera de Malvinas y permitir la entrega total del país es, como me dijo una vez alguien, no se puede ser patriota en las islas y cipayo en el continente. Qué bien, qué bien. Bueno, eso lo planteaba Jorge Abrado Ramos, ¿no? Y Blas Alberti, que fue profesor mío en antropología, pensador de la llamada izquierda nacional, ¿no? Y he conocido algunos patriotas en las islas y cipayos en el continente. César. Interesante, porque lo que estás diciendo, sí, que es a través de Malvinas que vos llegás al peronismo. Porque venís de otro lado. No era el caso, sí, porque me acuerdo una que, bueno, se peleó bravo conmigo, ¿no? Como usted me había bautizado. Le decían la gorila malvinera. Le digo, bueno, bastante gorilas malvineros, pero no es el caso de ella. Pero sí, yo tuve oportunidad de ver toda la evolución, ¿no? Y después, bueno, el escrito que hizo, está en Facebook, se encuentra, es un testimonio tremendo, verdaderamente muy firme, pero bien fundamentado, bien fundado, ¿no? Verdaderamente, bien fundado, ¿no? Porque aparte ella lo hace a partir de apoyarse en la historia del padre, de la aportación de apellido, Villarroel, para todo lo que es esta entrega. Entonces le decís, mira vieja, vos sos traidora a tu familia, traidora a tu país, traidora a Malvinas. No se ahorra adjetivos. Me imagino. No se ahorra adjetivos, pero lo fundamenta. César, el proyecto que recién estaba hablando Silvina, contame un poquito al respecto. Bueno, el proyecto Voces de Malvinas es un proyecto que tiene ya más de 2 años. En realidad comienza en la Universidad Nacional de Lanús, porque siempre hay, por definición en esa universidad, la necesidad de concentrarse en los problemas y no en las teorías, en las necesidades de nuestra comunidad y no en las fantasías retóricas de unos sectores medios que quieren autocongraciarse consigo mismos, sino una universidad que está mirando, pone el oído atento. Y obviamente ya lleva 15 años el Observatorio Malvinas. ¿Cómo nace, César? Nace porque yo era apoderado de la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas, y junto con las madres, los padres de los héroes caídos en Malvinas, teníamos claramente la mirada puesta en que además la batalla por el sentido de Malvinas tenía que darse a través, digamos, del debate de las ideas. Entonces tuvimos la fortuna de encontrarnos en el camino con un gran artista, dramaturgo, cineasta, poeta con distintos lenguajes, que fue Julio Cardoso. En su primera etapa produjo una enormidad de maravillosas herramientas artístico-culturales y pedagógicas, y ahora estamos continuando ese camino, y el proyecto Voces de Malvinas es la restitución de la voz de los combatientes, porque en la posguerra se sustituyó la voz por la de
los expertos. ¿Los expertos quiénes eran? Básicamente Claro. toda la inteligencia vinculada al sistema de prestigio y de financiamiento de la cultura pro-británica, anglófila, que todavía impera en gran parte de las universidades, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, que fue pasó del mitrismo al mitromarxismo, salvo honrosas excepciones y épocas extraordinarias como la de Amelia Podetti y las cátedras de pensamiento nacional. Pero en líneas generales han sido siempre... Entonces, bueno, este proyecto es esto, es no intervenir sobre el discurso de los veteranos, simplemente que los veteranos hablen, cuenten libremente. Y bueno, tenemos un hermoso equipo de trabajo en la universidad y si Dios quiere vamos a incorporarla a Silvina para que también desde su trayectoria, que es vasta en poner el foco en la experiencia de los veteranos, también se pueda sumar a este equipo, porque es un trabajo en red, no se puede hacer, no es desde la universidad, sino desde la universidad, pero a través de convenios con otras universidades. campo. Sí, en trabajo de campo y es en todo el país, por lo tanto nos Federal. estamos asociando y firmando convenios Qué con distintas interesante. universidades, organizaciones de veteranos de guerra, etcétera, para esto, para dejar este legado cuando ya no estemos más los veteranos. El Archivo General de la Nación y las unidades académicas participantes vamos a tener el fondo ese patrimonial. Dentro de 50 años, un estudiante, un investigador, quiera saber de mano directa de los combatientes cómo se vivió, cómo fueron los combates y demás, bueno, va a tener un material. Y ojalá dentro de poco también podamos tener producción de investigación, Qué porque bueno. la Universidad Argentina en general no ha tenido investigación en la posguerra, es un déficit enorme y que los británicos cubren muy bien eso. Hay varios informes que han producido los británicos, hay una enorme asimetría entre el conocimiento que producen ellos sobre la guerra y sobre nosotros, al conocimiento que nosotros no produjimos sobre nosotros y mucho menos sobre el pensamiento del enemigo. César, te quiero preguntar, ¿quién es Silvina Batallanes? Es una amiga, compañera que viene desarrollando un trabajo en el ámbito periodístico, que se ha acercado desde hace muchos años, sin prejuicios y con la mente totalmente abierta a la causa de Malvinas, y obviamente cuando uno se mete en la causa de Malvinas es un viaje de ida, porque te envuelve y de alguna manera, si uno es honesto intelectualmente, te lleva al amor a la patria y a la génesis de la historia. Y creo que Silvina, como muchísimas y muchísimos argentinos que honestos intelectualmente, podrán proceder de donde procedan, pero cuando se acercan a la historia, cuando se acercan al destino de nuestro pueblo, quedan enamorados, se quedan atrapados en eso, y creo que es un camino que cada vez más vamos a tener que dar todos juntos para eso, para ser una nación soberana, independiente, que vuelva a la dignidad. El pensamiento malvinero es una sustancia adictiva, en el sentido que te lleva a plantear no solamente Malvinas, sino que a partir del territorio de Malvinas vos te planteas todo el territorio propio y continental, porque esto, vamos a hablar de otro general también nacional, que era Jorge Leal, que él decía, las Malvinas son argentinas y la Antártida de los sudamericanos, es decir, ese es el enfoque, ¿no? Un enfoque que también es un enfoque también peronista, ¿verdad? Así es. No de patria chica. Leal decía, no vamos a recuperar las Malvinas Acércate, Pepe. no vamos a recuperar las Malvinas sin el concurso unificado de todos los países de la patria grande. Sí, netamente. Bueno, y eso se vio claramente en el 82 cuando las embajadas argentinas de Latinoamérica se llenaron de voluntarios. Claro. Si hubiéramos dejado que toda la gente participara, hubiera sido una guerra de todo el continente latinoamericano o hispanoamericano. Bueno, por eso se rechazó la actuación de los pilotos peruanos. Pero Los peruanos estuvieron, no solamente llegaron trajeron hasta acá. esto, sino que lloraban porque no los dejaban pelear. Bueno, ya lo hablamos, eso Sí. también, pero un país mediterráneo como era Bolivia, que tanto lo putean algunos, la cantidad de voluntarios que dio. Claro. Aparte que si no tenemos bolivianos no tenemos verduras frescas, ¿no? No, sí, pero vamos concretamente de eso.
también hubo voluntarios uruguayos. Esto es interesantísimo, cómo se presenta. No hablar de los países centroamericanos, Sí. países que ya estaban en guerra. Los nicaragüenses se presentaron Sí, los como colombianos voluntarios. también. ¿Cómo? Colombianos también. Colombianos a patada, que si algo tiene experiencia del tiro es la pucha, es ella, pero no lo hacían porque les gusta el tiroteo ni nada por el estilo, era también por una conciencia continental que teníamos, y eso no lo tenemos que perder en absoluto. Silvina, ¿quién es César Trejo? César Trejo es un gran combatiente, porque así como él no se llama excombatiente, sino ex soldado combatiente, porque fue un soldado en el 82 Y pues y sigue desde combatiendo. que terminó la guerra siguió peleando por otros canales, pero siempre sigue combatiendo por la causa Malvina, que es la causa argentina toda, ¿no? ¿Qué combatís hoy, César? Bueno, yo creo que en definitiva detrás de todas estas cuestiones hay una cuestión espiritual y un desafío moral. Hay que combatir el individualismo, hay que combatir el egoísmo, la avaricia, aquellos que no nos reconocen como iguales, como seres humanos respetables, y eso se extiende también a la escala política y geopolítica. Es decir, en el fondo hay una lucha espiritual que trasciende lo material, que se verifica en lo material, pero que es una lucha espiritual. Entonces nosotros tenemos que combatir contra una cultura del egoísmo, de aquellos que no respetan al resto como si no fueran humanos, y no le reconocen la condición de humano. Bertolt Ferré nos enseñaba que la palabra enemigo en el Eclesiastés significa diablo, es el diablo, y el diablo significa el que no dialoga, y el que no dialoga es aquel que nos niega la humanidad, porque ¿por qué voy a dialogar con alguien que yo no considero humano? Entonces, a partir de esta negación del diálogo, ¿qué es lo que hacen los británicos con Malvinas? Niegan el diálogo. Entonces, nosotros tenemos que recuperar, y eso no lo concede el enemigo, eso hay que ganárselo, eso hay que construirlo. Por lo tanto, no es solamente una cuestión política, geopolítica, tiene una dimensión cotidiana, y nos quieren convencer a todos que el único valor es el del dinero. No, nosotros venimos de otra cultura. Venimos de la cultura de la amistad, venimos de la cultura de la solidaridad, de la justicia, y cuanto más autoafirmemos esa identidad, mejor, más libres vamos a ser, obviamente sin ingenuidades. También, como decía Irigoyen, las efectividades conducentes, la materialidad también, o sea, porque nuestra riqueza nos la están robando en el Atlántico Sur, pero también en el continente sudamericano. Y debemos recuperar todas esas dimensiones de nuestra riqueza, porque es el fruto de nuestro trabajo, porque es lo que Dios nos dio y porque es lo que nosotros tenemos que compartir solidariamente con todos los ciudadanos de la patria grande, y no con los oligarcas y los avaros y los infames que inundan el mundo de tristeza, muerte, guerra y avaricia, ¿no? ¿Qué opinas del rol del Papa? Creo que es muy importante porque él está señalando, quizá el único en estos momentos, que está señalando esos grandes horizontes conceptuales y un verdadero camino espiritual. Pero bueno, el Papa tiene su rol y nosotros tenemos el nuestro. Y el nuestro es llevar esas grandes ideas y esas grandes conceptualizaciones a la realidad efectiva de nuestras patrias respectivas, ¿no? Yo creo que cuando el Papa no esté, ahí se lo va a valorar en toda su dimensión. Dentro de unos años, las acciones que hoy está desarrollando el Papa Francisco se van a valorar cuando él ya no esté físicamente en la tierra, pero las semillas que está dejando esparcidas van a fructificar. Silvina, ¿qué combatís hoy desde tu lugar? Y te diría que no quiero copiarlo, pero lo mismo que él. La verdad que la desinformación, además, porque creo que Está muy bien. mucho de lo que pasa con esto, ¿no? Que impera el egoísmo, que impera la confusión, tiene que ver con la desinformación. La mayoría de la gente no sabe quién fue Perón, la mayoría de la gente no sabe qué es el modelo para el proyecto nacional, no sabe que hay un modelo para que nosotros podamos salir adelante, y la mayoría de la gente cree que estamos viviendo en esa falsa grieta que nos pusieron de K anti-K.
Si vos hablas de Perón, te dice, sos un cuca. Y Eso me ha sucedido. bueno, o si no, te dicen, sos un facho. O, bueno, están como en esas dicotomías falsas, pequeñitas, O coyunturales. que imponen, por ejemplo, que el concepto de justicia social es una estafa, Claro, que no lo es, no solamente por nuestra ideología, sino fundamentalmente, y esto lo plantea Francisco con una claridad tremenda, es un mandato evangélico, no un mensaje, sino es un mandato evangélico la necesidad de la justicia social. De ahí que cuando hablamos de nacionalidad también estamos hablando de comunidad, de comunidad. Entonces, la regulación del mercado, ¿cómo voy a agarrar yo solo contra, bueno, justamente el Estado cumple una función de equilibrio, bueno, pero en fin. Pero estos tipos ni siquiera son traídos, son perduelis verdaderamente, no tan bien definidos, pero me acuerdo que antiguamente cuando los milicos tenían que atacar a alguien y para decirle subversivo, le decían apátria, no tiene patria. Y estos son verdaderamente apátricos porque para ellos patria es un concepto ni siquiera medieval, es inexistente. Y la patria, nosotros somos grecorromanos también, es la polis. Justamente, idiota en sentido griego es el que no entiende y no precisamente la política, porque claro, vos tenés que estar en el gobierno de la polis, que es la cuestión de todos, este es el criterio, ¿no? Ya la república viene con los romanos, pero la polis, la ciudad, Estado. Entonces el que se desentiende la cuestión es el idiota. Y creo que es una definición que le cava perfectamente a quien rige los destinos de lo que alguna vez fue una polis, que fue la Argentina. Perdón. Imbécil era el imbellum, el que, imbellum, exacto. el, Gracias imbellum, por el que no recordar. iba a la guerra, el que renunciaba, que conservaba la ciudadanía, pero degradadamente porque no estaba dispuesto a pelear por por dar la eso, vida exacto. por su patria. Gracias, porque Era aparte el que bueno. imbellum, imbécil. Claro. Entonces, bueno, nosotros estamos entre idiotas e imbéciles, ¿no? Sí, estamos en eso. Bueno, por suerte nuestro pueblo es Claro, sabio, yo no me estoy refiriendo a es muy nuestro rico, pueblo, me estoy refiriendo y va- a quienes manejan Bueno, pero no la- nuestro pueblo. Pero la nuestro pueblo- desmalvinización fue imbécil en el sentido de negar la guerra y negar la épica de un pueblo que luchó en desventaja, en asimetría, pero que dio una gran Yo batalla. hace una semana y te entonces la cité, desmalvinización nos decía remarcando éramos lo que chicos de vos guerra. me dijiste justamente, que el mensaje es que en el pueblito más perdido de la última quebrada de la Argentina, donde la gente no vio ni siquiera un libro ni por televisión, por lo mejor no llega a la televisión, el mar, sin embargo tienen una calle o una plaza donde está el acorazado Manuel Belgrano. Entonces, justamente, ese es el pueblo argentino, no es imbécil, lo envidia verdaderamente y tiene una participación, porque considera que cada uno de los que murieron ahí directamente pudo haber sido de su propia familia, ¿no? Es ese concepto de comunidad y de ciudadanía. Bien, no fuimos absolutamente, ya estamos entrando en caballos desbocados desde hace un tiempo, viste que te dije que iba a pasar esto, mi querido César Trejo. Vamos a finalizar, vos querías decir algo, Silvina. No, en lo que estaba diciendo Pepe, ¿no? Que lamentablemente yo estoy de acuerdo en que el pueblo tiene en el corazón todo esto de vivir como comunidad, pero los medios de, yo digo, manipulación masiva, generaron como una especie de sombra o neblinas que hace que no puedan estar viendo bien y que, bueno, nos lleven a este resultado que tenemos un presidente como el que tenemos, que no hace mucha más falta de O descripción. que delitos como son la coima, que es comprar un voto, lo llame un tipo, me dice, no, bueno, pero esos fueron acuerdos. ¿Pero cómo acuerdos? Es decir, que vos tenés el voto por una embajada, y bueno, ese es un acuerdo, claro, porque la mentalidad de este tipo, la prostitución, pagarle unas mangas a una mina en medio de la ruta, es un acuerdo que están haciendo, porque tienen esa mentalidad prostibularia verdaderamente. Es decir, no se hacen las cosas por convicciones, por todo esto, no fue un acuerdo. Lo que pasó hace poco, yo no sé cómo pude pasar tan libremente, bueno, eso no vamos a hablar de caballos de bocados, ¿no? Y no tengo una sanción judicial de que haya alguien que por una, que Carita saliera embajada, ¿no? Venda el voto, ella fue elegida, traiciona todo esto, porque, ustedes que me eligieron a mí, jódanse, muchachos, vayan y pidan figado. Yo, el fromage, el queso, ustedes pidan los fiados ahí al chino,
Yo a fromage lo voy a comer en Francia. Sí, sí. ¿Por qué? Porque me dieron esto y aparte me pagan en dólares. Exacto. Pero aparte es, ella misma lo dijo, como alguien puso, más que un asco, a vos te dieron un asco, pero ella misma lo aceptó públicamente. Sí, sí. Nos vamos a despedir y muchísimas gracias, Silvina Bueno, A Batallanes. los Gracias dos, a Yo te ustedes. dije que era un legionario y una valquiria. Sí, los dos, te quiero verdaderamente. preguntar, Silvina, para finalizar, ¿qué mensaje le dejarías a los malvinenses? Que miren toda la patria entera, que no piensen nada más en la causa Malvinas, alejada, porque contexto, aislada bien. del continente, Bien, como del 1982, contexto, porque si no estamos volviendo a los errores que tuvo la guerra, ¿no? Dejar aislados, ¿no?, a los combatientes, que se las arreglen como puedan, no. Las Malvinas argentinas son parte del continente, entonces tenemos que pensar en malvinizar, pero pensando en argentinizar también, ¿no? Porque yo diría también en peronizar, ¿no? Ahora que, que estoy de este lado, pero me parece que tenemos que pensar en grande cuando hablamos de Malvinas, no solamente quedarnos en las anécdotas o en el festejo de algunas cuestiones épicas, que es importante porque realmente como hubo mucha desmalvinización, como decía César, se llevó a tener esta idea de derrotismo, de los pobres chicos de la guerra. Bueno, gracias a Dios, con los años eso se fue revirtiendo, empezando a desenterrar los tesoros de la épica que hubo Bien. en Malvinas. Lo que pasa que quedarse en eso nada más y en hacer homenajes nada más a algunas personas, digamos, no tiene que ver con lo que nos pasa como país. Y tenemos que verlo todo. Bien. Silvina Batallanes, ¿cómo puedo encontrarte? Tengo mi Facebook, Bien. Silvina Batallanes, y en el Instagram también. Decime tu apellido. Batalla. Yanes, con Ahí Z, está. como batalla. Batalla. Hasta ahí es batalla. Y agregás Nes con Con Z. Z, ¿Sí? exactamente. Silvina Batallanes. Sos una batalladora, ya lo tenés en tu apellido, ¿eh? César Trejo, ¿qué mensaje le dejarías también a los malvinenses? Bueno, ahí ahora yo me adhiero al mensaje de Silvina. Yo ya estoy cansado de que me entreguen diplomitas, medallitas, certificados. Basta. Opina igual. Defiendan a la patria, que es la mejor forma de homenajear a los que dieron su vida y a los que peleamos en 1982. Defiendan el interés de los argentinos, déjense de sustitución de placebos, como dijo Silvia. Dejen de placebos, de medallitas, de condecoraciones, de actitos, de homenajes. Ya está. Eso ya, el pueblo argentino ya lo está en su corazón, lo dijo en los festejos del Mundial del 2022, en los pibes de Malvinas, Sí, sí. que jamás olvidaré, ya está. Ahora, lo que hay que preocuparse es por lo que peleamos. El sentido por lo que peleamos, por lo que dieron la vida a nuestros compañeros. Y en tanto y en cuanto nos aproximemos a ese sentido, está garantizado que en algún momento nos vamos a librar de imbéciles e idiotas y vamos a construir una nueva conducción que necesita la Argentina con las mejores mujeres y hombres, los más íntegros moralmente, que tengan el sentido patriótico. Yo creo que eso va a ocurrir más tarde, más temprano. Este pueblo no, como dijo el general San Martín, no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. Y como dice Martín Fierro, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. Así que yo ¿Y Martín Güemes qué tengo diría? esperanza. Muerte a los godos y a los infieles. Ahí está, Martín Así que Miguel de bueno, Güemes, así cerramos con eso. Mm. Muy bien, César, en el observatorio, ¿cómo podemos ingresar? Bueno, van a la UNLA, al website de la UNLA. Universidad Nacional de Lanús. Sí, Universidad Nacional de Lanús, Ay. www.unla.edu.ar. Se meten en la página y van a observatorios. Hay 3 observatorios. Van a Observatorio de Malvinas, ahí tienen todo lo que publicamos, los audiovisuales, las herramientas Es espectacular, pedagógicas. yo Y entré. no olvidamos que Güemes también peleó contra los ingleses haciendo algo Así surrealista, que es tomar un barco con una A carga caballo. de caballería. Así es. Verdaderamente, una carga de caballería. Siendo un Desde puber, acá. ¿Mm? Exacto. teniendo 15 años. Muy joven. Era un Mm. pibe, claro, pero Sí. en esa... No, porque hablamos de los chicos de Malvinas, que ya hablemos de los chicos de la independencia o de los chicos de las invasiones inglesas. Uno va a Tartagal, va a Orán, va a los lugares donde se libraron los combates contra los españoles en la resistencia de guerrilla que hizo Güemes y ve que en las tumbas los gauchos y gauchas de Güemes
14, 15, 16 años tenían los soldados de Güemes. Qué porque era bárbaro. el pueblo en armas. Qué bárbaro. Era pueblo en armas. exactamente. Gracias, maestro César Trejos. No, gracias a Siempre es un ustedes, placer, maestro. César a Trejo, Pepe y a vos, tenerte. Alejandra. No, a ustedes dos. Y un placer, Un porque gusto. bueno, por lo menos compensó un feo con una bella No, mujer. por favor, los dos, por Bueno. favor, Silvina Batallanes, muchísimas gracias. Gracias a vos. Cariño Gracias a inmenso, ustedes. cariño a la familia. Gracias. ¿Ah? Y ahora continuamos con mucho, pero mucho más, caballos desbocados.